el objetivo general, Lady, es ese autodescubrimiento. Esto no cambió. Lo que sí cambió es el contexto en el que están viviendo esa búsqueda. Criar a un adolescente nunca jamás ha sido una tarea fácil, pero hoy más que nunca muchos padres sentimos que estamos en un territorio desconocido, nos sentimos inseguros, agotados y a veces hasta culpables y sobre todo muy confundidos. Y no es para menos, Liti, porque esta adolescencia el día de hoy está atravesando unos cambios tan acelerados en la cultura, en la tecnología, en la forma como nos relacionamos. Y eso, Lady, ya nos genera unos desafíos tan grandes para nosotros los adultos que estamos acompañando a estas nuevas adolescencias. No sé si en el chat puedan estar de acuerdo conmigo. Es tal cual que tú decías, ¿cuáles son esos desafíos a los que nosotros nos enfrentamos? Miren, antes, aunque nuestros padres y nosotros éramos muy diferentes, porque cuando les digo que uno de nuestros o de los objetivos de la adolescencia, el objetivo general es lograr encontrar esta identidad. ¿Quién soy yo? Porque no hay un salto de la niñez a la adultez. Ese salto es esta adolescencia y aquí es donde yo tengo que empezarme a descubrir a mí mismo. ¿Quién voy a ser cuando soy adulto? Y en ese mismo momento, Lady, es cuando yo empiezo a querer diferenciarme de mis papás. Empiezo a querer tener una visión del mundo completamente diferente. Pero lo que les decía, nosotros en nuestra época teníamos algo parecido a nuestros papás, aunque fuéramos muy diferentes, porque les pregunto ahorita, en su adolescencia ustedes identifican que de pronto sí querían empezar a hacer algo diferente. Mira, en la infancia nosotros queremos ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá. En la adolescencia ya no queremos eso. Y lo que les digo, sin embargo, en nuestras adolescencias podíamos compartir ciertos conceptos con nuestros papás, ¿no? El concepto de pronto de eso, que está bien, que está mal. Ese concepto, les di de éxito y fracaso, lo podíamos compartir. Miren, hoy los adolescentes manejan códigos, lenguajes, formas de vivir que a muchos padres, Lady, se nos escapa esto de las manos. Y esto es lo que genera la sensación de desconexión con ellos. Porque, ay, no sé si alguno de ustedes han dicho, ay, no entiendo por qué reacciona de esta manera tan diferente. Busco un millón de maneras para hablarle y reacciona de la misma manera. No sé si realmente estoy ayudando en este proceso o estoy empeorando todo esto. Los adolescentes hoy en día están tan expuestos a tanta información que eso también ayuda a que tengan estas emociones tan intensas y tan complicadas. Miren lo que nosotros ya sabemos, las redes sociales, las noticias globales, cómo nos muestran la estética de los otros y es cuando ellos quieren empezar a ser como estos que ven detrás de estas aplicaciones, TikTok, y ver cómo quieren identificarse con ellos, pero finalmente son tantas figuras que ¿qué revuelto interno creen ustedes que puede tener estos niños? ¿Qué te imaginas tú, Lady? Estaba reflexionando un poco en los comentarios que nos están poniendo en el chat sobre sentir esa desconexión que hay en que hoy es más difícil crear, en que hay efectivamente otros medios como las redes sociales, la tecnología. Siente uno que los hijos son más difíciles de crear hoy en día porque entonces son más desafiantes, porque ya no hacen caso, porque no respetan, dicen algunos papás, porque ya las formas de control cambian. Digamos que ahí viene y esta semana leía un artículo de Subiría que justamente hablaba de este tema de la adolescencia, se cruzó muy interesante esta sesión con ese artículo y básicamente redunda un poco en que sigue existiendo ese principio que tú dices y es cómo yo me separo, ¿sí? O sea, el motivo no ha cambiado. La adolescencia y alguien como me decía es el adolescente le adolece, hay algo que le incomoda y es en este momento que tengo que separarme y distinguirme de ese grupo que inicialmente me ha acogido. Lo que empieza a cambiar es cómo el adolescente empieza a hacer esa transición para encontrar esa identidad. ¿Quién y cómo me acompaña? Efectivamente, la forma como a nosotros nos educaron, y si le preguntamos a nuestros abuelos, quizás también recuerden
es que su papá o su mamá eran súper difíciles, a quienes hoy son los abuelos de mis hijos, ¿verdad? Entonces, es entender que en cada generación siempre se ha manifestado una situación de incomodidad entre el que está floreciendo, el que está desarrollando su personalidad y esa familia o ese primer patrón lo acompañaba. ¿M? En este ejercicio de estas nuevas formas de relacionamiento que tienen los jóvenes, donde muchas veces son desconocidas y van a una velocidad que son hasta desconocidas para nosotros e incluso para ellos mismos. Yo siento que el tema incluso de las redes sociales muchas veces es que ni ellos mismos logran analizarlo, qué es lo que se les está presentando. ¿Cuál es el rol que tiene uno como papá? Tú me lo has dicho muchas veces y es, yo no controlo la conducta de mi hijo o mi hija porque yo no la puedo controlar. Lo único que controlo es a mí mismo, mis emociones y mis pensamientos. ¿Cuál es ese primer consejo que podemos darle a esos padres y madres que se sienten frustrados, que se sienten desorientados, que sienten que no tienen la posibilidad de garantizar el control necesario para que esos adolescentes transiten ese paso de manera más adecuada? ¿Cuál podría ser? Ser padre adolescente es estar frustrado la mayor parte del tiempo, pero ¿qué es clave acá? Que nosotros podamos entender, uno, todo lo que tú decías, todo esto de las redes sociales, nuevamente, ese bombardeo de noticias, el tener la posibilidad de poder ver el mundo completo, lo que tú decías al principio. Nosotros teníamos que salir al mundo y era una necesidad salir a la calle porque en la calle estaba el mundo y era la mejor manera como nosotros descubríamos todo eso que pasaba allá afuera y nos empezábamos a descubrir a nosotros. Pero ahora nuestros hijos no tienen necesidad de salir porque tienen todo el mundo en la pantalla. Ustedes se imaginan que esto a mí me parece tanto peligroso como fascinante, gente de todo el planeta mostrándoles todo un mundo de posibilidades. Miren, eso ya hace que ellos perciban el mundo de una manera completamente diferente a como yo percibo incluso ahora el mundo, pero sobre todo cómo se perciben ellos mismos. ¿Y cómo me percibo yo ahora en este nuevo mundo? Miren, todo el bullying, todo. Miren, y todo eso entra en este cerebro que aún está en desarrollo y entra sin ningún filtro. Pero ¿cuál es el resultado de todo este bombardeo? Ustedes saben, estas reacciones emocionales que vemos en nuestros hijos tan desproporcionados, estos cambios de humor, la ansiedad, la irritabilidad, y bueno, padres que no sabemos de verdad si esto es una etapa que va a pasar o si ya necesitan una ayuda urgente. Hay otro reto, Lady, que muy seguramente nosotros no tenemos en el radar y les pido por favor que me presten mucha atención, conéctense por favor con ustedes mismos, tomen una gran inhalación, porque esto a veces tiende a chocarnos un poco y es que la adolescencia de nuestros hijos o esta crianza nos remueve heridas personales. Este es uno de los desafíos más invisibles, porque tu hijo adolescente puede activar tus propias heridas de tu infancia o de tu adolescencia. Te enfrenta a lo que no tuviste, a lo que sufriste, a lo que juraste no repetir y que justo hoy te ves enfrentándote a lo que inconscientemente estás repitiendo sin querer. Por eso es que muchos de nosotros nos sentimos en culpa, frustradísimos, Sí. porque decimos, ay, yo no debía haberle gritado, pero es que no sé qué más puedo hacer Eso y me no puedo lleva evitarlo. a una cuestión un poco, también tratando de reunir un poco los argumentos y la información que nos ponen en el chat, y es, muchas veces a nosotros las medidas de control de quienes nos criaron, quien haya ejecutado ese rol, era las cosas se hacen porque así deben ser, porque lo digo yo, ¿cierto? Y nosotros recibimos, y lo que tú dices, esas heridas de definitivamente muchos papás que decimos quizás no fue la manera y todavía cargamos, a pesar de que amamos mucho a nuestros padres, madres que nos criaron, tenemos esas heridas que nos dicen así no debió ser, o no me comprendieron en ese momento, o no fui lo suficientemente abierta para contar cuál era la realidad de la situación que vivían y se generan esas rupturas en la relación entre padres y hijos. Y ahora quienes desarrollamos ese rol estamos en esa dualidad. O soy tan rígido y firme como me criaron a mí,
o me voy al otro lado y soy suficientemente o demasiado flexible o no sé cómo llamarlo, como qué palabra poder usar allí, pero como estar en esa dualidad Y sí, entre ser muy rígidos y en permitir los permisivos, quizás es la palabra, o ser muy permisivos, no encontrar eso. Yo te veo el libro de Disciplina Positiva que tienes atrás, que ha sido una Biblia para mí en los últimos años, y es entender eso, es cómo criar, como lo dice el libro, con firmeza pero con amor. Dónde encontrar y cómo encontrar ese equilibrio para que no nos gane el le pego o lo manejo de otra manera, porque esa es la dualidad con la que nos vemos cuando nuestros hijos se nos desbordan y no podemos controlar las situaciones. ¿Cómo manejar eso? aquí es donde está el trabajo muy grande con nosotros mismos, porque lo que tú decías, nosotros tenemos también muchas frustraciones porque precisamente en pues la manera como nos criaban a nosotros, que era la única forma que había, y nuevamente lo que tú dices, ¿no? Yo siempre digo esto antes de lanzar lo que viene, y es que tenemos que entender que nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, y yo estoy muy segura que la mayor parte de nuestros papás mejoraron la crianza que ellos tuvieron, la mejoraron con nosotros. Sin embargo, nos quedaron muchas pues, heridas. Miren, yo hago terapia individual adultos, hago asesoría de familia, hago terapia adolescentes y lo que más descubro de las mamás que tienden a ser más gritonas es que eran mamás que en su infancia no habían sido escuchadas. Entonces hoy ese grito es como yo necesito que me escuches, pero va mucho más allá que mi hijo me escuche. Ay, pero es que Elena, no es eso, porque es que mira, le digo y le entra por un oído y le sale por el otro. Sí, por supuesto, porque es que los adolescentes de hoy, incluso los niños de hoy, ya no aceptan el grito. Miren, ese cerebro de hoy está en una transformación tal que ese sistema de emociones está tan revolucionado que el grito lo primero que va a generar es un mensaje de alarma, de alerta. Y yo voy a tener que atacar como un cocodrilo. Porque, miren, si nosotros nos centramos en es que en mi época, es que yo, y pues vamos a estar muy frustrados la mayor parte del tiempo, Lady, porque cuando yo no me doy cuenta de, claro, es que yo tengo muchas cosas que no he aceptado todavía de esa crianza, o que acá viene lo otro. Nosotros pues tuvimos esa crianza y de muchas maneras tenemos esa dinámica instaurada, más no predeterminada. Lo que tú decías, ¿cómo llegar, Lady, a poder ser firme, pero con respeto, pero amable? Pero yo no puedo ser algo que no me han enseñado. Pero lo mejor es que hoy, si tú no conocías esta información antes, hoy puedes abrir un poco más esa perspectiva, ese espacio y ese horizonte y decir, hay nuevas formas. Antes nos decían, los niños no vienen con manual debajo del brazo, pero ahora podemos decir, ay, ya hay manuales y ya hay manual para adolescentes. Entonces, antes de ir a mirar qué voy a hacer con el adolescente, uy, lo primero es poder revisar también nuestra historia, porque a veces desquitamos nuestra historia o nuestras frustraciones tal cual de estas heridas de infancia y de adolescencia y pues porque no sabemos, no quiero con esto de pronto que se sientan juzgados, sino al contrario, que sepan que es la mejor oportunidad que tenemos para empezar a cambiar las dinámicas, porque aquí vamos a acudir a algo que yo sé que muchos lo tienen por ahí en el radar y es la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es esa habilidad que tiene el cerebro, que la neurociencia viene descubriéndolo desde hace un tiempo y nos dice, puedes hacer contigo y cambiar como tú quieras. Ahora hay una condición y es que estés dispuesto a hacerlo y quieras hacerlo. Pero cuando empezamos a comprender eh, que los adolescentes están más influenciados por influencers, por series y por un millón de cosas más. Y a nosotros nos da mucho dolor. ¿Cuántos de ustedes no se han dicho o le han dicho a su propio hijo, no puedo creer que le creas más a un youtuber que me creas a mí?
Y yo puedo decir esto y lo ven en un youtuber o en un TikTok y a ellos sí le creen y a nosotros no. Miren, este es otro desafío. ¿Cómo no entrar en guerra con TikTok? ¿Cómo no entrar en guerra? Porque ahí es cuando empezamos a generar la desconexión emocional. Yo reflexionaba un poco anoche pensando en este encuentro que íbamos a tener y traía un concepto que lo aprendí de otro sector y es muy válido en cualquier etapa en que nos encontremos, y es el famoso síndrome del impostor. Con, digamos que todo el tiempo estamos como en ese ejercicio de sentir que no estamos lo suficientemente preparados para afrontar este reto, y sentimos que nos sobrepasa. Tú mencionabas algo que me parece clave y es hoy la tecnología, así como para bien, como para mal, como para bien nos permite tener acceso a contenido. Yo en todas las conferencias que trabajo el tema de manejo tecnológico correcto, adecuado, hablo del tema del prosumer, y es consuma pero produzca. ¿Sí? Eso quiere decir que yo soy capaz de abordar un contenido que encuentro en Internet, de buscar, de hacer una búsqueda precisa de contenido que sea lo suficientemente práctico también, ¿no? Uno de los problemas también es que a veces nos quedamos, criticamos a nuestros hijos en el rollo de qué es lo que consumen, pero resulta que está mediado también por lo que yo consumo, ¿no? Porque soy espejo y reflejo muchas veces también. Entonces, ¿cómo hacer que esa situación y esa dualidad de ser un padre o madre que se siente frustrada, que dice no tengo las herramientas, pero resulta que también hay una cantidad de contenido hoy que te facilita acercarte a herramientas que pueden ayudarte a acercarte a tu hijo? Y que ese es el siguiente momento donde quería ir contigo, y es cómo hacer para que a nuestros hijos e hijas podamos llegarles sin ser invasivos. Aquí pecamos por defecto o por exceso. Padres y madres de familia desconectados, ¿sí? Y yo lo veo, y en las charlas que tengo con colegios, muchos docentes me dicen, hay un fenómeno muy interesante, y es que padres en primaria están muy cercanos, participan de los encuentros familiares, pero en la medida en que los niños van avanzando en su proceso académico, los padres van desapareciendo, ¿sí? Entonces no sé si es que se malentiende ese acompañamiento y es como ya está adolescente, ya no me necesita, ya ni voy al colegio o ya ni me entero de con quién vive, ¿sí? Y encuentra uno también el otro, es el exceso, la sobreprotección, digo yo, recordando un capítulo de Black Mirror donde le ponían un chip a los hijos para poder controlarlos, y estamos en esos dos polos, y ni lo uno ni lo otro, ¿sí? ¿Cómo hacemos como padres y madres para poder encontrar ese punto de equilibrio donde podamos brindar ese acompañamiento, ese famoso que lo usas mucho en tus videos, y es yo te acompaño, ¿sí? ¿Cómo te acompaño a transitar sin ser invasivo, pero tampoco sintiendo que ya yo aquí no tengo nada que hacer? ¿Cuál debería ser el rol de estos padres y madres que hoy en día estamos viviendo esa etapa de adolescencia con nuestros hijos? Mira, Lady, esta pregunta la voy a responder con una analogía que me gusta mucho y lo voy a tomar un poco de Daniel Siegel, que es un neuropsicólogo estadounidense que hizo unos estudios del cerebro y de la mente y las relaciones, y de hecho a uno de sus libros sobre adolescencia lo llamó tormenta cerebral. ¿Sí? Yo me imagino esta tormenta, hagan de cuenta como un huracán. Imaginen que su adolescente es este huracán. Vaya. ¿Qué pasa si ustedes ven ese huracán y quieren ir? Ve que el huracán se está yendo como por otro camino y va por allá un abismo. ¿Qué pasa si ustedes cogen ese huracán? La posibilidad que ustedes empiecen a girar con él en todo este desbarate que se va haciendo, pues es grandísimo. ¿Saben cuál es el riesgo acá o lo peor que puede pasar? Que nosotros estamos esperando que ese huracán pare para nosotros parar. Y por dentro estamos gritando que pare, que pare, que pare. ¿Cuál es el acompañamiento? Él ya es un huracán. Tú mencionabas ahorita algo, nosotros no podemos controlar. Miren, nuevamente, cuando ellos eran pequeños, el control parental funcionaba de una manera maravillosa. Ahorita no hay control parental que valga. Y ahí es cuando decimos, pues Elena, si ya no puedo, pues me voy.
me rindo. Y acá lo que más los voy a animar y a lo que más los aliento es, papás, no se rindan, porque si bien ellos están gritando todo el tiempo su autonomía, la autonomía cuando este huracán ven ustedes que se está yendo, necesita irse solo, pero ustedes son esa brújula, pero no pueden ser una brújula que esté dentro de ese huracán. Hagan de cuenta que ustedes son la aguja de esa brújula. ¿Qué pasa si esa brújula está descalibrada, desregulada? No, pues este huracán de verdad se me va a ir al vacío. Pero si yo estoy y veo ese huracán que está yendo, pero yo estoy acompañándolo y le estoy mostrando, mira, a lo mejor acá te acompaño, vamos a ir hasta la orilla del abismo a ver qué piensas, pero estoy ahí, cosa que en cierto momento yo pueda decir, bien, ya, acá tengo que hacer un stop, pero acompaño para que él vaya y se dé cuenta, ahí está el abismo. Claro, poner el ejemplo del abismo, decir, Elena, o sea, no, ni loco voy a permitir que se vaya al abismo, pero pongamos el abismo como ese error que nosotros no queremos que cometa. Y muchos de nosotros, nuestro afán es, lo que tú dices, me rindo, y es que muchos adolescentes, mira, te pongo el ejemplo, pongo un ejemplo personal, me disculpo si me estoy poniendo como referencia, pero mi hijo me dice claramente a las actividades del colegio, no quiero que vayas, no vayas, hay una exposición, hay una actividad, por favor no vayas. Pero miren, yo voy y le veo la cara y sé que está feliz, porque quieren esa autonomía, pero necesitan nuestra seguridad, necesitan vernos ahí. Pero entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué no se ponen claros? Dígame lo que quiere con claridad. Pues les voy a contar por qué ellos ni siquiera saben qué es lo que quieren. Y lo que, miren, cuando uno no conoce algo, no hay manera de poder entrar en ello. ¿Quién de ustedes de pronto, bueno, yo no sé conducir moto? Y si tú, Lady, me regalas ahorita una moto de no sé qué cilindraje, modelo 2028, ¿qué puede pasar? Si yo me monto en esa moto, me voy a estrellar. Tengo que conocerla, tengo que, lo mejor que me puede pasar es que yo ni siquiera aprenda esa moto. Pero si la aprendo, y esto es lo que nosotros, o la invitación que les hacemos, hay que comprender que el cerebro adolescente ahorita no está cableado para poder procesar toda esta información que nosotros quisiéramos, que aparte ellos nos aclararan a nosotros. Miren, la neurociencia, lo que les decía ahorita, los avances de la neurociencia ya nos dicen que lo que más está ahorita madurando, ¿no?, en el cerebro es la corteza prefrontal, encargada de todos estos procesos que nosotros queremos que nuestros adolescentes tengan ya. Que sea responsable. Pero ¿por qué llega del colegio y no llega a hacer tareas y él sabe lo que tiene que hacer? Que gestione sus emociones, que tenga organización, que tenga control de impulsos. Esto está en nuestra corteza prefrontal. Y en este momento no hay, pues Rafa Guerrero, que es un psicólogo español infantil, él dice, la corteza prefrontal en esta etapa está en actualización, como cuando el software de tu celular se actualiza, solamente que, bueno, no es que quede inutilizado, pero eso está haciendo un cortocircuito grandísimo porque necesita empezar a fortalecerse. Y ahí es donde nosotros entramos a fortalecer Por todos favor, estos apaguen los procesos. micrófonos que no dejen escuchar. Sí, muchas gracias. Ahí es donde nosotros hablamos de las habilidades socioemocionales. La responsabilidad, el respeto, tal cual que sigan instrucciones. Eso en esta corteza prefrontal adolescente no está funcionando muy bien. Pero cuando tú comprendes que le dijiste algo a tu adolescente y quieres que él lo entienda perfectamente y te dé una respuesta muy acorde y muy coherente, pues la posibilidad que te pegues la frustrada de la vida es muy alta porque tú empiezas a reaccionar. Y entonces ahí es cuando yo pregunto, ¿y nosotros se supone? No, se supone no, Lady. Los estudios de la neurociencia nos dice que la corteza prefrontal termina su maduración a los 25 años en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Bienvenidos todos porque esta adolescencia no va hasta los 18 años.
va hasta los 25. Así que todavía nos queda un tiempito de seguir afrontando estos retos. No es por desanimarlos, al contrario, es para que sepamos nuevamente, conozcamos qué es lo que está pasando, pero sobre todo lo que viene. En este enfoque de disciplina positiva hay una herramienta que para mí ha sido valiosa en el manejo de mi hijo en particular y es el antes, durante y el después. Generalmente cuando mi hijo entraba a confrontarme o cuando yo manejo una expectativa de espero que haga algo, pero no lo hace, estoy ahí, ¿no? Y dándole información, pero ¿por qué lo tienes que hacer? En ese momento lo que quiero es garantizar que él entienda por qué tiene que hacerse esto, porque en el fondo soy su madre y quiero lo mejor para él. Pero en este ejercicio del antes, el durante y el después, ¿qué he entendido? Antes, como madre, tengo que estar educándome todo el tiempo, ¿sí? Los hijos no vienen con ¿cómo es que es esto? Con el libro debajo del brazo, pero la información sí está. O sea, hoy sí es una verdad en que como madre puedo acceder a contenido para educarme, no solo sobre neurociencias, sino también sobre esas pautas, sobre toda la situación que vivimos a nivel social. Ese es el antes, el trabajo psicoeducativo. En el durante hay una cosa que me parece importante y la aprendí y la reflexionaba contigo hace unos días y es en el durante la crisis, cuando no hizo caso, cuando me mintió, cuando estamos en el conflicto, primero es menos es más. Si él grita y si yo grito, lo que tú decías, el fuego no se apaga con fuego, ¿sí? Yo no voy a agarrar ese huracán a controlarlo. En ese durante de menos es más, lo que tengo que estar pendiente es cómo yo simplemente estoy ahí acompañando, evitando que se lastime, se lesione, porque a veces pasa eso, o incluso dañe cosas, el adolescente que tiró la puerta, es simplemente tratando de controlar ese ambiente para que bajen los humos, para que empiece a disminuir allí ese asunto. Claramente plantear, y para mí ha sido una lección y lo hablaba con otros padres de familia, y es, no te permito que me grites, si quieres tener un espacio, tenlo y luego hablamos, que ese es el después, luego conversamos cuando tú estés calmado y yo también esté. Es ese momento donde le digo, no te permito que me grites, no permito que salgas de la casa en este momento, no permito, porque ahí es donde viene el límite como padre, pero también entiendo que no es un momento de hablar, porque este momento aquí, esto no está funcionando, estamos acá en ese límbico que está volándose y están las emociones en pura, para luego sí abarcar ese después, donde la persona, en este caso mi hijo adolescente, yo madre de un hijo adolescente, como sea el caso, o padre de un hijo adolescente, me siento luego con argumentos, si es el caso, escribirlos, que hablemos de estos temas. Y eso funciona. Yo lo decía, es que ellos no entienden, ellos no me paran bolas, ellos no, pero yo sí siento que en el fondo estos chicos escuchan. Y lo que tú decías, ellos necesitan y buscan la aprobación. Entonces, si necesitan y buscan la aprobación, sería muy interesante que esa primera búsqueda y ese primer encuentro lo tuvieran con nosotros como sus cuidadores. ¿Cómo orientar? Porque nuevamente vuelvo al tema, yo no controlo el adolescente, lo único que controlo es a mí mismo, como padre o como madre. ¿Qué pautas nos puedes dar, tú que tienes muchas herramientas, que nos puedan servir para ese antes, durante y después en esas situaciones de conflicto diarias que se viven en los hogares hoy en día con ellos? Mira, siguiendo la línea de disciplina positiva, Jane Nelson nos decía primero conexión antes de corrección. Conecto primero con él. Hagan de cuenta que su hijo es esta toma corriente, esa toma corriente que está ya pegada a la pared. Y ustedes por 11 años, 12 años, estuvieron cuidándola, sabe que tienen dos enchufes donde ustedes llegan y conectan. En este momento, esa toma corriente está cambiando internamente. No tengo ni idea qué voltaje maneja. Y yo sigo siendo este cable conector de 2 o 3 conectores. Y si yo no conozco qué pasa acá, uy, qué pasa, Lady, cuando tú vas a conectar un cable que tiene un voltaje mayor y lo conectas a esa toma corriente si no conoces qué voltaje tiene, alguno va a salir quemado o uno sale volando. Adivinen quién. Nosotros como padres somos los que vamos a salir volando. Tú decías algo que es fundamental y nosotros los padres no sabemos escuchar.
Nosotros, antes que nuestros hijos estén terminando la frase que nos quieren decir, ya estamos diciendo nuestros consejos, lo que yo llamo ese discurso motivacional, la cantaleta. Cuando hablamos de cómo acercarnos y cómo conectar con ellos, un tip, si podemos hablar de tip, o el consejo más grande es escuchen. Escucha lo que está diciendo tu adolescente, porque si él viene a ti a contarte algo, es porque quiere tu aprobación. Pero ahí es donde decimos, pues, Lady, yo no puedo aprobar todo lo que él dice. Es que me está diciendo que, qué sé yo, que se va a pintar el pelo de fucsia. Y esto en esta casa no se va a ver. ¿Qué es eso? Entonces, miren, clave, pongamos este ejemplo del pelo fucsia. Llega el hijo y dice, papá, me quiero pintar el pelo de fucsia. ¿Cuál sería su respuesta inmediata? No la piensen y no se vengan acá, pues, de los más padres, disciplina positiva. Muy seguramente lo primero es, no, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y de cuándo acá? ¿Y qué van a decir en el colegio? Miren, yo les pregunto, pónganse nuevamente en su adolescencia, cuando ustedes iban y le decían algo a sus papás, así como muy emocionados y encontraban ese muro y ustedes iban todos desinflados, ahora de pronto hay alguna situación con la que se identifiquen que vino el hijo a contarnos algo y uno, cortó y ¡fuf! Se fue. ¿Ustedes creen que tiene ganas de volvernos a contar algo? No, nosotros somos los que los alejamos y después decimos, este adolescente allá, voy y le pregunto cosas y solamente sí, no, son monosílabos, entonces yo para qué voy. Pero cuando tú, miren, esto es clave, él te dice, me voy a pintar el pelo de fucsia, parafraseenlo, para que ustedes tengan tiempo de reflexionar un poquito. Miren, nuevamente, se supone que nuestra corteza prefrontal está madura, tenemos control de impulsos, tenemos gestión de nuestras emociones. Y pongo acá el letrero grande supuestamente. Por favor, alguien en el chat que me diga, yo tengo mi gestión emocional, yo tengo control de impulsos, yo realmente puedo hacerlo. Bueno, y los que no lo tenemos, ven, lo que dice Lady, tenemos el antes es poderme educar en esto. Pero Ya, se te fue el audio un momento. Ya, eso, yo no sé por qué se silenció, pero ya estamos acá. ¿Me escuchan bien ahí? Ya, señora. Yo lo que hago es parafrasear. Entonces, mamá, me quiero pintar el pelo de fucsia. ¿Te quieres pintar el pelo de fucsia? Sí. Háganme una pregunta. En disciplina positiva hablamos de las preguntas de curiosidad. Yo empiezo a curiosear, ¿por qué lo va a hacer antes de poner mi concepto sabio? Porque es que yo ya sé que viene, porque es que yo le tengo que advertir antes de... Cuando yo le digo, bien, ¿qué te hizo llegar a ese querer pintarte el pelo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Uno, le estoy dando el mensaje a él que estoy interesado en lo que me estás diciendo. Dos, viene a contarme entonces por qué estoy interesado. Tres, te estás dando posibilidad de empezar a gestionar. Miren, muy seguramente papás van a sentir que todo el estómago se les está revolviendo y que ustedes tienen 1.000.000 de palabras que se sale de la boca. Ahí es donde está nuestro control de impulsos. Pero cuando yo empiezo a descubrir este mundo y me dice, es que Andrea se pintó el pelo de fucsia y después Joana también se lo pintó y yo también quiero. La respuesta que nos hubieran dado a nosotros, no voy a decir que es la respuesta que a ustedes se les hubiera ocurrido, pero la respuesta que nos hubieran dado a nosotros es, ¿y si Joana se bota por la ventana de un 5.º piso, entonces usted también se va a botar? Y ustedes como adolescentes decían, sí, papá, tienes toda la razón, yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo mi amigo, tengo que tener mi propia identidad, así que me voy a hacer otra cosa. No, inmediatamente cerró ese conector, cerró todos los canales y dijo, acá no fue. Y adivinen qué hizo, se fue donde la amiga y dijo, vámonos a pintar el pelo. Entonces, ¿qué hago yo ahí cuando le digo,
Ah, porque Joana y fulanita entonces se lo pintaron. ¿Cómo crees que te vas a sentir tú con el pelo fucsia? Muy bien, me voy a sentir bien. Ok, ¿ya pensaste cómo vas a comprar la tintura? Bueno, pues pensaba que tú me dieras la plata. Uy, lo siento, mi amor, pero es que no tengo presupuesto para eso. Sin embargo, si tú quieres hacerlo, yo te acompaño. Miren, miren tan impresionante la oportunidad que tenemos nosotros, porque si queremos que ellos empiecen a gestionar un emprendimiento o que empiecen a mirar la importancia del dinero, el valor del dinero y cómo se consigue el dinero, entonces, ok, yo te acompaño a eso, sin embargo, yo no te puedo dar el dinero porque no lo tengo. Hay algo en lo que te pueda colaborar para que tú puedas conseguir dinero para tu pintura, para tu tintura. Me dicen que como que el audio viene y va, estamos bien. Sí, estamos bien, tranquila, debe Perfecto. ser internet de... Yo Perfecto. te aviso cualquier cosa. Gracias. Entonces ahí, miren toda la oportunidad que se me abre cuando yo empiezo con, uno, parafraseo, dos, hago preguntas de curiosidad. En esas preguntas, siempre, por favor, hagan la pregunta, ¿cómo crees que te vas a sentir después de haber hecho esto? Entonces, nuevamente, si nosotros lo que estamos buscando es conectar, porque es la única manera como nos vamos a asegurar que los podemos acompañar y que podemos ser ese lugar y esa base segura, miren, es donde nos tenemos que despojar de tantas falsas creencias que tenemos nosotros, que tenemos que corregir ya, que inmediatamente tenemos que parar esto y que él tiene que hacer lo que yo digo cuando yo digo porque yo soy la mamá y porque yo soy el papá. Entonces, una recomendación o algo que nos va a funcionar mucho es parafrasear y hacer las preguntas de curiosidad. Muy bien. Aquí nuevamente tratando de recoger las preguntas, hay un docente, me imagino yo, y nos pregunta y es, en el aula, el docente también está compartiendo con estos adolescentes, no solo quienes tenemos hijos en casa, sino quienes ejercen como docentes, tienen retos allí. ¿Qué hacemos Lo de cuando la nuestros charla de estudiantes saberes no que se estaba conectan del con colegio, nosotros, cuando pero no casi no siguen lo escucho. instrucciones, cuando tienen atención dispersa e incluso cuando los retan, ¿sí? Cuando están llamando la atención, cuando están queriendo, hola, 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 Ya, ahí te cuando escucho. están de cierta manera tratando digamos que de dispersar la clase. ¿Qué consejo? Entiendo, no es una charla a nivel de didáctica ni de pedagogía, pero sí es de la psicología. ¿Cuáles pueden ser esos elementos que puede empezar un docente a identificar para pensar y, digamos, tratar de orientar una clase de estas donde los chicos no prestan atención y no siguen instrucciones? Bien, ahí tenemos, bueno, los dos ejemplos. Uno, cuando ya tengo, digamos, toda mi aula que está desbaratada, hay algo que tienen los docentes que me parece muy valioso y es que ellos llegan a conocer o a identificar ciertos rasgos y ciertas características de su alumno. Miren, el alumno más que presenta más indisciplina, el alumno que, digamos que el mal llamado, el cansón, el que me quiere desbaratar la clase, definitivamente es el que más atención necesita. En disciplina positiva, nuevamente, decimos que estos comportamientos erróneos se llaman las metas equivocadas o las metas erradas del comportamiento. La meta errada del comportamiento, la mayor parte del tiempo es necesito atención, necesito que me escuches. ¿Qué estrategia podemos hacer? Miren, al final de la clase, cojamos, involucrémoslo. Mira, he visto que estás haciendo esto y esto y esto. ¿Es mi percepción? ¿Es algo que de pronto yo me estoy imaginando? Porque a veces como que tiendo a cargarme. Cuéntame tú qué sientes en la clase conmigo. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Es decir, este alumno que tiende a ser más indisciplina es el alumno que más tendemos a dejar al lado y al que menos tendemos a atender. Y a veces nos centramos mucho más en los que nos prestan atención, en los que hacen el trabajo, en los que nos entregan o los que rinden muy bien académicamente y terminamos dejando a un lado el que más nos necesita. Y la mayor parte de las veces, Lady, creo que hay muchos de pronto docentes o directivos que pueden estar en sintonía conmigo y es que
la mayor parte de los alumnos que presentan más comportamientos inadecuados son los que en casa no tienen esa atención, y a veces un docente, un maestro puede ser esa voz de aliento, o puede ser, y miren, desde el aula nosotros también nos podemos convertir en esa base segura, en ese, sabes, te estoy viendo que estás teniendo unos comportamientos que, mira, están afectando la clase, a mí me incomoda un poco, pero dime en qué te puedo ayudar. ¿Cómo hago yo partícipe de mi clase a este alumno sin exponerlo en público, sin humillarlo, sino decir, detecté, está haciendo desorden, cómo lo involucro en la clase? Miren, yo sé que hablar desde acá, al otro lado de la pantalla, es muy fácil, y entiendo, profesores, entiendo, directivos, que hoy en día, nuevamente, educar es muy difícil, porque con todo este bombardeo que tienen ellos en casa, bueno, los dispositivos, este bombardeo de luz, sonido, movimiento, las redes sociales, ustedes llegan al aula con una clase, inmediatamente estos niños se aburren. Este cerebro de ellos que está ahorita regido por puro principio de placer. Si nosotros hablamos y decimos que en la época de la adolescencia lo que más pasa es que hay un revuelto hormonal, bueno, yo les puedo decir, no, no solamente es un revuelto hormonal, pasan muchas cosas. Sin embargo, hay una hormona que es clave, y es la dopamina, como hormona de placer, que es el que me lleva a todo este centro de gratificación. Necesito estar gratificando este cerebro inmediatamente. La gratificación que necesitan los adolescentes de hoy no es la misma gratificación que necesitábamos nosotros. Uno, porque a nosotros la vida misma nos enseñó a postergar, a esperar. O yo les pregunto, si un día como hoy, cuando ustedes tenían 15 años, decían, hoy es jueves, en la noche, quiero un pedazo de pizza, y le decían a la mamá, mamá, quiero un pedazo de pizza, no había Uber Eats, no, de hecho no habían pizzerías por ahí, y creo que lo primero que nos decían es, hay sopa que quedó del almuerzo. Pero bueno, digamos que no había manera del inmediatismo, ¿sí? Lo que quiere decir que también teníamos este centro de gratificación y este principio de placer a 1.000.000% que lo enfocábamos, ¿sí? De pronto con la música, cuando salíamos a las fiestas. Ahora lo que ha generado las pantallas es que haya constante gratificación, placer, chispazos dopaminérgicos todo el tiempo. Ya sabemos que lo que más genera estos chispazos dopaminérgicos es el celular. ¿Sí? Y por poner otro ejemplo, Lady, las comidas ultraprocesadas genera tanto placer en el cerebro, y cuando no tienen ese placer es cuando llegan a clase y les mostramos el libro que tiene uno y otro colorcito por ahí azul con un poco de letras negras. Qué aburrimiento, yo no quiero hacer esto. Y claro, es donde yo les digo, o sea, maestros, yo entiendo esa frustración que nos da, porque discúlpenme lo que voy a decir, pero a veces dice uno, me tengo que poner un sombrero de payaso, llegar con una cabeza de dinosaurio a ver si llamo la atención de esta clase y hago que se entre en la atención. Sí, sí, nos tocó con muchas estrategias completamente. ¿Cómo capto la atención cuando sé que los tiempos atencionales de estos niños y los adolescentes son extremadamente cortos? ¿Mm? Y es ahí cuando veo que el uno brinca, veo que el otro no. Pero volviendo, Lady, a tu pregunta, es ahí cuando identifico el que menos atención tiene, el que más disperso está. Venga, y brindarle el yo te escucho, pero no hacer carro para darle esta charla motivacional de mira, tú tienes que hacer y el futuro, y es que el estudio es la más importante, porque como ellos actúan ahorita por principio de placer, créanme que el futuro no es su preocupación más grande. Con esto quiero decirles algo, que nosotros hoy en día hablamos de las adolescencias y no de la adolescencia, porque si bien nosotros estamos hablando en general y hay muchos papás que pueden decir, no, mira, yo no identifico a mi hijo en esto, y tienen toda la razón, ¿no? Las adolescencias son tan diferentes a nivel no más del lugar donde estamos, ¿no? Mi hijo no vive en el mismo contexto que puede vivir, ¿no? Tu hijo, Lady, o que puede vivir un hijo de ciudad. Por eso son tan diferentes, pero entonces cuando el maestro, no, les decía que como actúan por principio de placer, pues esa visualización a futuro no es como esa preocupación, como el riesgo que nosotros vemos no es el mismo riesgo que ellos ven. De hecho, ellos no ven riesgos ahorita.
Mi hijo siempre me dice, si la vida ya es un riesgo, ¿yo por qué voy a estar pendiente de cada mini riesgo? Eso va a hacer que yo no me goce la vida. Y díganme si esto tiene sentido. Tiene bastante sentido. Si ellos ahorita, o si nosotros en la adolescencia hubiéramos visto todos los riesgos que veían nuestros papás, no hubiéramos tenido las experiencias, no hubiéramos fortalecido nuestra identidad y no seríamos los adultos que somos hoy. Por Quería eso que es que es... habláramos, qué pena, terminé ya. No, tranqui, sigue, sigue. No, quería que habláramos un poquito y me parece interesante porque tenemos tanto familias como docentes de las metas erradas del comportamiento. Hablaste un poco del que busca la atención, ¿no? De ese estudiante que es el que suele desordenar la clase, el que la suele retar. Esa es la segunda meta. Quisiera que nos las explicitaras muy bien, esas metas, cuáles son, porque considero que puede ser una herramienta de aula muy interesante. O incluso cuando tenemos varios hijos, como este en este momento está buscando retarme, este está llamando la atención, este siente que está como en una situación de invalidez, que nos contaras un poquito cuáles son, nuevamente no las digas, cuáles son y sus principales características. Creo que eso puede ser una herramienta interesante para que los docentes puedan, al llegar a una clase, poder entender y agrupar en esas características a sus estudiantes y guiar la clase. Lady, para hablar de metas erradas del comportamiento, voy a hacerles rápidamente una contextualización. Jane Nelson nos decía que los seres humanos tenemos dos metas fundamentales. Y miren, papás y profesores, no solamente la relación con nuestros hijos, sino la relación, por ejemplo, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo. Las dos metas son sentir que soy importante y que pertenezco a algún lugar, que pertenezco a alguna tribu. Y yo siempre voy a estar encaminando todos mis comportamientos a buscar esta importancia y esta pertenencia. Sentir que alguien me ve, que no soy invisible. Por eso la primera meta errada del comportamiento es buscando atención. Cuando yo siento que me siento incómoda con el comportamiento de este niño, digo, ay, pero entre más le digo que no haga, más haces que me quiere retar, es cuando yo empiezo a mirar, este niño necesita atención porque definitivamente no se está sintiendo importante y te está gritando, hazme importante, por favor, hazme saber que tú me ves. Y si nosotros nos ponemos a ver en el aula nuevamente el alumno que se para, que grita, que está molestando al otro, es porque dice, yo soy invisible para mi profesor, no me están viendo, pero hago todo, todo para que él me pueda ver. Mi mal comportamiento es para que me vea. Entonces, la primera meta errada del comportamiento es la atención. La segunda meta errada del comportamiento, ay, Lady la tenía en la cabeza y se me fue. La conducta desafiante, la de invalidez. Bueno, vamos a ir con la segunda, que sí, la segunda es la lucha de poder. Cuando yo ya me estoy dando cuenta que, ¿sabes? Todo lo que hice para, para llamar tu atención y no me diste la atención, entonces, y como que cada vez que tú me das atención a mí es para ordenarme, para mandarme, para decirme lo cansón que soy, para reclamarme, entonces yo ya siento que tengo que empezar a tener algo de poder y de control sobre mi vida porque todo lo que hice para que tú me atendieras no me funcionó, así que quiero tener el control sobre mí, así que yo voy a empezar a rivalizar contigo. Yo tengo acá el poder. Entonces es cuando yo me siento tan retado por el otro y es cuando digo, pero usted quiere ganarme acá, o sea, es que soy yo la autoridad, no es usted. Y es cuando yo entro en ese afán de tengo que hacerle entender que soy yo la que manda, porque él también quiere tener el poder. Y nuevamente, detrás de todo eso, debajo de esa punta de iceberg que vemos, es ese mensaje que me está diciendo nuevamente, por favor, hazme sentir importante acá, sí, hazme partícipe para que yo sienta que tengo control sobre algo y hazme partícipe es eso. Ay, este alumno está molestando. Bueno, Pepe, venga por favor y me ayuda a repartir estas guías que tengo acá para repartir. O, ay, venga, ayúdeme a ir allí por los marcadores que se me quedaron. Ahora sí me está viendo. Yo no tengo que luchar acá por poder.
Ya viene la otra meta, que es cuando tampoco logro esto, porque es que el adulto se empeñó en decir, y es que de malas yo estoy acá y yo soy la autoridad y lo sigo haciendo a un lado y lo sigo relegando. En este punto, miren, estos son pasos, ¿no? No es que de repente mi hijo terminó en una posición luchando por poder. O que es la tercera meta, que ya viene la venganza. Y yo sé, Lady, que esta palabra suena muy fuerte, pero en este punto, cuando llegamos a la venganza, es porque ese niño ya está muy herido, Lady. Ese niño ya se dio cuenta que por más que haga tantas cosas, no lo va a lograr. Entonces, de una u otra manera, dice, voy a hacer todo lo que a ti te dé rabia. No lo hace conscientemente, cuidado, no lo dice, no lo planea. Y acá es cuando muchos de ellos, ya en su adolescencia, también terminan como con comportamientos muy complicados, como la drogadicción, como el pandillismo, a lo mejor como prácticas como cortarse, y es porque internamente dicen, sé que te puede generar dolor, así que este dolor que yo siento, alguien más lo tiene que sentir y vas a ser tú. Miren, esta etapa claramente es de las últimas y suena muy fuerte, pero imagínense el dolor que tiene que sentir este adolescente o el que logre identificar su adolescencia con alguna de estas metas o estos comportamientos errados. Miren, ¿por qué se llama comportamiento errado? Porque con tal de alcanzar el, por favor, mírame, por favor, hazme sentir que estás para mí, esos comportamientos pues van a tender a ser lo más complicado y lo más contradictorio, y es donde claramente termino haciéndome mucho daño, pero no es que quieran hacerlo, no lo planean, es la manera como todo este sistema nervioso empieza a gritar esa tensión. ¿Sí? Y el último, que ya es la parte donde ese niño se rindió, ¿sí? Y ya dice, es ese alumno que vemos, o el niño que vemos en casa, que allá está, en un rincón. Ok, sí, lo que tú digas. Bueno, allá voy, esto hago. Él ya se rindió y ya no está haciendo absolutamente nada. Y es cuando como padres decimos, o como maestro, no, pues es que está allá y ni fu ni fa, ni idea. Y tiendo a dejarlo allá porque entonces ahí es donde creo que tiene su privacidad y no es ahí donde tiene privacidad. Es porque ya llegó a un momento de rendirse. Esas son las 4 metas, pero todas apuntan a hazme partícipe de esto, hazme saber que yo puedo colaborar, que soy visible para ti. Y acá nos dice, todo eso se combate conectando con el adolescente, todo esto se combate siendo empáticos. La empatía no viéndola, yo choco mucho con esta definición de la empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Me causa un poco de, sí, de choque, porque, bueno, yo me voy a poner en los zapatos de mi hijo, pero si yo fuera mi hijo, yo le haría caso a mi mamá. Miren, la empatía viéndola como la habilidad de poder ver la emoción del otro, aunque yo no esté de acuerdo con el contenido que lo llevó a esa emoción. Entonces, cuando yo veo y digo, mi hijo está haciendo todo esto porque él necesita mi atención. Elena, pero yo le doy atención. ¿Cómo? ¿Con la cantaleta? Con todo el tiempo diciéndole, oye, llegaste del colegio, lavaste la loza, organizaste la habitación, ya hiciste tareas, yo veré, cuando yo llegue, yo quiero ver que todas estas tareas están ahí, tan, eso no es la atención. Mire, no es la atención que ellos quieren. Por eso la empatía me va a llevar a mí a saber qué clase de atención es la que mi hijo necesita. Porque Rafa Guerrero también dice, el psicólogo que les mencionaba, dice, no tenemos que ser padres perfectos, tenemos que ser los padres que nuestro hijo necesita. ¿Y cómo saber qué necesita mi hijo? Si él no me dice nada, Lady, si está por allá en su habitación todo aislado y él no viene a decirme que me necesita. No, no va a venir. Porque ese conector que está pegado a la pared no va a decir, ¿dónde está el cable? Quiero conectar. Nosotros somos los encargados de ir a conectar. Miren, muchos papás me dicen a mí eso. Elena, pero yo estoy dispuesta a hablar. Cuando él quiere hablar, y de hecho yo le digo a mi hijo, mira, cuando tú quieras hablar conmigo, yo soy oídos abiertos. Pero eso sí, no soy tu amiga.
puedes venir a contarme las cosas, pero no soy tu amiga. Así que voy a tener que decirte muchas cosas. Lady, ¿tú conectas con la otra persona con esto? No, definitivamente no. Porque el No, adolescente lo que quiere es el amigo. Si quiere tenernos como amigos. Y nosotros, papás, sí podemos ser amigos de nuestros hijos. No, es que es acá donde digo, replanteemos entonces sí, el concepto que tenemos de amistad. exacto. Sí, Porque sí, es que sí. si para mí el amigo es el alcahuete y para mí el amigo es con el que yo pues me desordeno y me... No, Tampoco es el, amigo. exactamente, el amigo es aquel que me escucha, que me guía. Pero mira, Lady, lo voy a ponerlo en estos términos. Muchos adolescentes hoy en día prefieren ir a contarles sus cosas y a pedirles consejos a ChatGPT. Sí, sí, sí. No. Ay, esto es una daga en el corazón. Pero es que yo escribo en ChatGPT, ChatGPT, me gusta esta chica, dime cómo conquistarla. Y ChatGPT no dice, ¿cómo así? ¿Quién es? ¿Quién te gusta? ¿Y por qué? Espere un momento, porque vamos a empezar a tener esta charla. Inmediatamente, no, ChatGPT que dice, claro, qué buena pregunta. A ver, vamos a hacer esto, tan, y no juzga. Clave número 1, cuando nuestros hijos vengan a nosotros, no juzgamos. Por favor, abstengámonos de criticarlos. ¿Mm? Uy, pero a usted le gusta esa china tan fea. Uy, pero ese le está gustando. Oye, ¿qué fue ese pantalón que se puso hoy? Les pongo el ejemplo. Si su pareja, su esposo, su esposa, ustedes se pusieron una camiseta y salen felices de esa habitación y el esposo o la esposa dice, uy, ¿y eso tan feo? ¿Qué dicen ustedes? Ay, gracias. Me hiciste caer en cuenta que esta no es la camiseta adecuada para este momento. Voy a irme a la cambiar. Ay, te agradezco tanto. No, uno como que se siente mal, ¿no? Como que yo ya no quiero salir. Yo ya no me quiero poner ninguna camiseta. Claro, para ellos es el show. Pues ya no me pongo nada, pues ya no salgo, pues ya no. Pero si yo, al contrario, eh, no juzgo, no critico y estoy validando. Ven, dime, ¿qué chica te gustó? ¿Qué es lo que te gusta de esa chica? Bien, y ahí es donde abrimos, hacemos apertura a esa charla. Por eso siempre es muy importante, antes de dar nuestro discurso de personas sabias, que tenemos toda la experiencia de vida, que ya hemos pasado por eso, y que esto, Lady, es otro gran desafío, y es que nosotros queremos que nuestros hijos no pasen por lo mismo que nosotros pasamos o no cometan nuestros mismos errores. Y haciendo alusión a lo que tú mencionaste ahorita 2 veces, no tenemos el control sobre eso. Y si quieres tener el control sobre eso, bueno, acá tengo que decir, educar es diferente a controlar. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú controlas, quieres que nada se te salga de las manos. Y cuando tú quieres controlar a un adolescente, más se va. Como ese huracán. Si el huracán ve que tú vas detrás para atajarlo, coge vuelo. Adiós. Y la posibilidad que ahí sí caiga, pues es más grande. El problema no es que caiga, Lady, el problema no es que cometa el error. ¿Ustedes recuerdan cuando le estaban enseñando a su hijo a montar bicicleta? Que ustedes, bueno, al principio controlaban, sostenían, tenían ahí. Eso era cuando eran pequeñitos, antes de los 11 años. Pero llegó un momento en donde ustedes dijeron, tengo que soltar. Pero se fueron corriendo, ¿cierto? Al lado de él, por si llegaba y se caía, ¿cierto? Y lo cogían. Y de pronto se iba y por allá caía. ¿Qué hacían ustedes? Corrían, lo levantaban, lo cogían. Y este niño sentía tal seguridad que volvía a montarse en esa cicla. Pero muy seguramente si se caía, yo lo regañaba y le decía, pero le dije que no fuera por allá. Ese niño ya no se va a querer montar en esa cicla. O ya no va a querer montar en cicla cuando tú estás presente. Y se va a montar en cicla con los que están en el parque montando cicla, porque ellos sí lo van a animar y le van a decir, ay, se cayó, hágale. Por eso, para conectar con nuestros hijos, tenemos que ser muy empáticos. Tenemos que ser nosotros ese enchufe que estamos descubriendo
¿Cómo conectar? Mira, Jane Nelson también tenía una analogía que para mi crianza me ha servido mucho en, hablando nuevamente del control, y es que hagan de cuenta que esto es un viaje de vida, ¿no? Desde que nuestros hijos nacieron, entramos en un viaje. Y nosotros hemos tenido el mando, tenemos el timón de esta nave, y la llevamos por acá y la llevamos por allá. Y cuando tenía 5 años, ese niño era feliz viendo cómo nosotros manejábamos esa nave. Y llegó a sus 11 años y como que ya no le parece. Y llegó ahorita a sus 12, 13, 14. Papás, es hora de soltar ese timón y darle el mando de ese avión. ¿Qué tan fácil puede ser esto? Para nada. Pero él se sienta ya en ese timón. Lady, ¿qué pasa cuando tú has estado o alguno de ustedes ha estado con un copiloto nervioso manejando en su auto, conduciendo, y tienen un copiloto nervioso que aparte va agarrado pues de todas las partes del carro y empieza, cuidado, por ahí no, frene? ¿Alguien me puede decir si ha tenido esa linda experiencia de vida? Sí, 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 sí. ¿Qué quieres hacer, Lady? Botarlo. Yo quiero abrir la puerta del copiloto y empujarlo. Nuestros hijos también quieren abrir esa puerta y empujarte. No, o sea, tengo el mando y me lo vas a quitar. O sea, o tengo el mando y quieres, y eso es hartísimo, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo a conducir y el de la academia de conducción le jala a uno acá el mando. Sí, al principio nos toca, pero si estamos todo el tiempo ahí, porque, miren, tú lo decías al principio, Lili, nosotros como papás realmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo eso lo sé, ¿sí? Pero cuando este chico tiene este mando, él no está asustado de coger ese timón. No tiene miedo para absolutamente nada. ¿Sí? Ay, tienes aburrimiento que tú realmente no lo sigas. Ay, algo pasó acá. Alguien nos Bueno, está compartiendo su pantalla, por favor. Ya. ya, gracias. Entonces, cuando yo estoy al lado de copiloto y yo empiezo a ver que mi hijo está disminuyendo el vuelo, Dios mío, acá nos vamos a caer. Si yo brinco como un resorte y le digo, nos vamos a caer, ¿qué creen que pasa? Este cerebro adolescente va a reaccionar inmediatamente. Nuevamente, abre la puerta de ese avión y te manda a volar, o reacciona también irritable y te dice, entonces coja usted esto y mire a ver qué hace, pero yo en esta nave ya no me monto. Entonces es cuando decimos, uy, Dios mío, esto va como a pique, espera. Y es cuando le digo, oye, ven, ¿cómo crees que vas en ese vuelo? Ves que te estás bajando un poco, ¿qué crees que tienes que hacer acá? Necesitas mi ayuda porque yo estoy viendo lo que yo percibo desde acá. Miren, tan diferente que es que a mí me digan, Lady, tú estás haciendo eso mal. Mira cómo estás haciendo eso de mal. Aquí yo te diga, uy, Lady, ¿sabes? Porfa, ayúdame porque yo estoy percibiendo que de pronto esto podría ir de esta o esta manera. Porfa, ayúdame a entender qué es lo que estás haciendo en este momento. Claro, yo por dentro sé que lo estás haciendo de una manera errónea, o muy seguramente sé que lo puedes hacer mejor. Pero eso es como cuando los niños están coloreando y se salió de la raya y uno coge la hoja y se la quita y lo pone otra vez a colorear. Como en lugar de decirle, oye, ¿ves que hay algo que no está muy bien en este dibujo? Que no te suena mucho de ahí. ¿Mm? Pregunta de curiosidad, le hago caer en cuenta, porque si nosotros nos ponemos a pensar, lo que realmente queremos es que nuestros hijos nos obedezcan como robots, o que nuestros hijos lleguen a tener esa capacidad de pensar, de pensamiento crítico, de analizar, para así llegar a convertir o fortalecer las habilidades como la responsabilidad, como el control de impulsos. Ay, quisiera que profundizaras porque efectivamente es para mí como educadora también, como amante de la educación, el desarrollo del pensamiento crítico no solo es una habilidad académica, sino es una habilidad para la vida, ¿sí?
Al inicio de esta charla hablaban un poco del temor de las redes sociales, de que hay una explosión de información, de que hay... Y una de las cosas en las que coinciden muchos autores en pedagogía es el pensamiento crítico es una habilidad que nos permite a nosotros, uno, filtrar esas informaciones, saber qué es real y qué no, a partir de la pregunta. Y de hecho me ha parecido interesante porque su discurso ha girado es, antes de juzgar, preguntemos. Nosotros en redes sociales estamos acostumbrados a consumir, consumir, consumir y el algoritmo hace lo suyo. ¿Listo? El algoritmo siempre te está validando. Ah, a este le gustan los carros, 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 carros. A este le gusta el tema X, tema X, tema X, tema X. Entonces el algoritmo hace lo que tiene que hacer, pero quien controla la información y quien valida, esto no lo quiero ver o quiero ahondar en un tema, es la persona que interactúa con este tipo de redes sociales o de contenido abierto. Siempre lo he dicho, el hipervínculo es una de las herramientas más maravillosas y más peligrosas de la Internet. Entonces, tú refieres algo muy interesante dentro de las estrategias que planteas y es vital es, antes de juzgar, pregunte. Lleve a su hijo o a su estudiante a cuestionar cada cosa que está haciendo. No, es que me quiero pintar el pelo de rosa, decías tú. Me acordaba que en mi época era de verde. Yo tuve esa crisis. El estudiante o el hijo o la hija que siempre está buscando generar ese distanciamiento, recibe de parte nuestra ese es un juzgamiento antes que una pregunta. Entonces, ¿cómo lograr como padres gestionar, lo decía una mamá, cómo conecto yo o con qué herramientas, qué actividades prácticas puedo ir conectando? A lo largo de tu discurso has dicho, bueno, vamos a trabajar la pregunta y efectivamente sí es ahí. Y efectivamente eso parte incluso desde nosotros como padres. Y es que es una crítica sana que todos nos debemos hacer y es criticamos a nuestros hijos porque están conectados a la internet, a las redes sociales, pero resulta que nosotros también. Resulta que comemos y en la mesa está el celular. Resulta que lo primero que hacemos al levantarnos es mirar el celular, lo último que hacemos al acostarnos es el celular y las redes sociales llenas de notificaciones. Entonces, es empezar a cómo nosotros mismos estamos modelando, porque si bien nuestros hijos quieren distanciarse de nosotros, sus principales modelos de comportamiento seguimos siendo también nosotros, ¿sí? Y en la medida en que yo me mantenga conectada con mi hijo o con mi hija, va a seguir siendo así, no de manera invasiva, pero va a seguir diciendo, ah, en mi casa se habla de ciertos temas, veo que mi mamá es capaz de evaluar y decir, no estoy tan de acuerdo con esto que dicen por acá, mi papá también, empiezan a hacer un discurso de choque de contrarios interesante en lo que pasa en la casa y es, entonces en esos ejercicios de pensamiento crítico, ¿cómo deberíamos nosotros empezar a formarnos también para no caer en ese juzgamiento, para no caer en ese simplemente consumo lo que me ponen las redes y empezar a reorientar las conductas de los chicos y las chicas hacia unas maneras más críticas de abordar, sobre todo las redes sociales, que digamos el tema que más nos cuestiona a muchos como papás y es cómo caen a ciertas redes, a cierto tipo de contenido? ¿Cuál sería el lugar allí que tendría el momento pedagógico del docente o el lugar que tiene la familia alrededor de orientar ese desarrollo de pensamiento crítico? Lady, mira, acá es tan importante que, porque es que en este orden de ideas, yo creo que muchos papás de adolescentes, creo que los profesores podrían estar un poco más cercanos al contenido que ven los adolescentes, pero es que ahorita para muchos padres esto es un mundo completamente desconocido. ¿Qué será lo que están viendo nuestros hijos? Porque para yo poder desarrollar este pensamiento crítico tengo que saber qué es lo que estás viendo. Una pregunta, y creo que nos remontamos siempre a la estrategia, siempre será como hacer una pregunta en lugar de hacer, de juzgar, ¿no? Como, ¿y tú qué estás viendo ahí en redes? ¿Qué es eso? Muéstreme qué es lo que usted tanto lo pone ahí pegado a ese celular. Sino que es decir, oye, yo vi un video muy divertido hoy. ¿Cuál fue el video más divertido que viste hoy? O, oye, ¿qué red es la que te gusta más a ti? Entonces, cuando yo empiezo a abrir esas preguntas nuevamente, no, mediante una afirmación, yo no abro una conversación. Cuando yo
con preguntas, que veo a mi hijo que está ahí mucho al celular, que está pegado, ya quiero que se despegue y quiero saber qué tanto es lo que está viendo y será que sí está viendo contenido de calidad, será que no. Oh, la probabilidad que estén viendo contenido de calidad es muy bajo, porque desafortunadamente, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La tecnología y las redes son tan buenas como pueden ser tan malas, pero es que nosotros, nos pongamos tiempos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes en familia tiene el acuerdo de hoy vamos a tener 20 minutos todos de celular? Todos nos vamos a hacer en la sala y todos vamos a estar con nuestros celulares. Usted mire su TikTok, usted mire sus cosas, ¿no? Y después podemos compartir eso que vimos. Claro, miren, para el adolescente esto no va a ser como, ay, es delicioso y maravilloso ese plan, pero yo le estoy dando apertura. Vamos a ver redes sociales por tanto tiempo. Porque es que nosotros los adultos, lo que tú decías, Lady, no, tampoco podemos desconocer que a nosotros también pues nos atrapan las redes, nos atrapa el celular. Hay muchas cosas que también nos dejan ahí pegados. Y cuando nosotros también le aceptamos a nuestro hijo, le decimos, mira, yo entiendo que te quede tan complicado despegarte ese celular porque me pasa lo mismo. Yo veo esta clase de contenidos y es que me quedo viendo recetas de cocina y recetas y recetas y recetas. Entonces tu hijo te dirá, ¿y tú qué ves? Entonces ya entro yo a preguntarle, ¿y tú qué ves? ¿A ti qué contenido te deja atrapado? Y ahí es cuando yo ya puedo empezar, o bueno, continúo abriendo este mundo interno de mi hijo, porque lo que nos resulta más desconocido es el mundo interno de mi hijo. Entonces, cuando yo tengo hablo primero de mí, ¿qué me está pasando? Porque es lo que tú dices, no, pues yo lo juzgo a él porque está todo el tiempo en el celular, pero yo no le muestro que también me pasa eso, que para mí, que abran yo vi o me llegó una notificación de TikTok o de Instagram que decía no sé qué, no sé qué. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Y ahí es cuando podemos empezar a saber qué contenido hay y es cuando podemos empezar a potenciar este pensamiento crítico. Claro, si mi hijo me dice, no, es que yo vi, es que a mí sí me parece que, qué sé yo, comer dulce y comer chocolates porque es que fulano lo está diciendo, es buenísimo y tú, no, eso no es así, porque es que la neurociencia dice que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Otra vez, ¿cómo uno, para yo potenciar el pensamiento crítico de mi hijo, tengo que saber? Y esto creo que los profesores lo hacen porque finalmente es como esa línea base de la que uno parte. ¿Qué conocimiento tiene ahora? ¿Qué piensa de estas cosas? ¿Y cómo puedo empezar yo a potenciar si veo que como que no está haciendo mucho análisis de las situaciones? ¿Cómo y en qué espacios o qué espacios puedo generar yo para que mi hijo empiece a potenciar este pensamiento crítico? Y aquí voy a hablar de una de las herramientas que a mí me parecen más maravillosas de disciplina positiva y son las reuniones familiares. Jane Nelson nos propone, tengan una agenda en casa. En esa agenda la vamos a dejar a la vista, o esa agenda la vamos a dejar a la vista, seguramente en la sala de nuestra casa, que es como el espacio común. Pero ¿qué vamos a hacer en esa agenda? Vamos a anotar las cosas que nos molestaron, que nos incomodaron en alguna de las socializaciones o en algún caso de convivencia. Por ejemplo, mi mamá hoy me mandó a lavar la loza, pero me lo dijo en un tono pues que no me sentó muy bien. Entonces yo hoy escribo eso en mi agenda. Y los viernes instauramos que bueno, digamos que no los viernes, porque los viernes por la tarde la mayor parte de nuestros adolescentes salen, pero digamos, el domingo por la tarde nos vamos a sentar a tener nuestra reunión de familia. No es para empezarnos a echar en cara, es que usted le dijo eso al niño de esa manera, pues claro, Lady, mire lo que le hace al pobre niño, ¿no? Es que digamos, bueno, nos vamos a sentar acá, lo primero que ella propone es, vamos a decirnos a cada uno de nosotros algo positivo que recibimos o que vimos que hizo el otro. Cuando miren, esta es otra clave, ya que sale acá, nosotros estamos acostumbrados a la mayor parte del tiempo ver el punto negro en la hoja blanca. Es decir, siempre estamos mirando lo que hizo mal, siempre estamos mirando los errores y en muy pocas oportunidades nos damos esa posibilidad de decirle a nuestro hijo, oye, ¿sabes? Hoy recogiste la toalla del baño
Me pareció muy bien. Entonces me dice, no, Elena, pero es que es algo que ya tienen que hacer por defecto. ¿Yo por qué lo voy a felicitar por algo que él tiene que hacer? Porque, como la dopamina es la que está actuando ahí, cuando tú le dices a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Hiciste la tarea, me pareció súper bien. ¡Puf! Dopamina. ¿Qué quiere decir? Me motivo. Yo voy a volver a hacer la tarea. Yo voy a volver a recoger la toalla. Claro, eso no va a pasar a la primera ni a la segunda, es repetido. Pero cuando yo en esta reunión familiar hablo primero de las cosas bonitas y después abro esta agenda y digo, uy, miren, tuvimos estas fallas. Bueno, Agustín, ¿qué crees que puede hacer entonces mamá para tener una respuesta diferente contigo? Pensamiento crítico. Y aparte, estoy conociendo también el mundo interno de este chiquitín, o bueno, o de este adolescente. Y siempre nos remontaremos a escuchar. Pero sobre todo, uy, que acá, Lady, es otro, yo creo que este es un comportamiento muy aprendido que podemos desaprender un poco más fácil, y es que nuestros papás no aceptaban que ellos fallaban, que ellos cometían errores. Por lo tanto, nosotros ahora, bueno, ahora, hoy en día veo muchos, veo más papás aceptando que nos equivocamos, pero que le aceptamos a nuestro hijo, sabes, me equivoqué, discúlpame. Y eso abre puertas. O sea, a Uy, mí me ha funcionado un montón eso en ventas. Una vez que tuve una capacitación en ventas se llama, y es un concepto que propio para muchas áreas de mi vida, es la honestidad desarmante. Decir, no sé, decir, me equivoqué, lo lamento, me disculpo por, abre puertas impresionantes. En los negocios y en la vida en general es una herramienta valiosísima y con los hijos funciona. Lo que decía, y me acordaba incluso una canción de Shakira que empieza así, ¿no? Y es, empiezo a hablar de mí, oye, me disculpo por tal cosa, reconozco en ti tal otra, abre puertas y facilita que luego los hijos vengan a hablar con uno. O sea, a mí me pasó, yo empecé a juzgar, a juzgar, a juzgar a mi hijo, esto está mal, esto pasó, esto no debió ser, y mi hijo se cerraba, se cerraba, se cerraba. Cuando empecé a abrirme, a reconocer las cosas que sí ocurren bien, cuando empecé a abrirme a decirle, oye, me equivoqué, me disculpo, mi hijo se abrió. O sea, funciona. Y eso es una de las cosas más valiosas ya para ir cerrando esta charla, y es porque también me lo he encontrado, y es que a veces la gente y en general nos desanimamos porque, ay, esto no funcionó, tan bonita Elena como habla y tan chévere, pero eso no funciona. Y lo que yo he entendido es que funciona si lo intentamos, y lo intentamos muchas veces. Y el tiempo nos va a ir dándola, ay, sí, no, quizás no funciona la primera, o a veces pasa que sí, a mí me ha pasado que cojo el libro y el libro me da el ejemplo y voy, pico a mi hijo y le digo tal cual me lo dice y, ay, funcionó, pero la segunda no, o la tercera no, pero sé que insistir, persistir en el ejercicio, ir perfeccionando la técnica, funciona y hace que efectivamente los hijos se vayan abriendo a esa posibilidad de conectar con ellos. exactamente, tienes toda la razón. Eh, y eso es lo que queremos, que nuestros hijos conecten con nosotros. Lo que más los puedo alentar hoy es, papás, no se rindan, de verdad, no se rindan. Repitamos una y otra vez, ay, Elena, pero es que le hice la pregunta de curiosidad y me contestó mal. Sí, entonces ahí es donde te digo, respira, la segunda va a funcionar, respira, te funcionó esta vez y la segunda no, otra vez va a funcionar. Y miren, esto tiene toda una base científica, y es que si nosotros hablamos que nosotros tenemos redes neuronales y cada red neuronal que está armada es un aprendizaje y un conocimiento que tenemos, y que si bien lo que yo hago para que esta red neuronal empiece a disminuir, es decir, empiece a desaprender, lo que yo hago es crear otra red neuronal por encima. ¿Cómo se crean estas redes neuronales? Cuando yo repito algo, empieza a generarse una neurona, la cabecita de una neurona. Cuando yo lo repito, salen estos axones. Cuando yo repito, viene la otra neurona. Repetición, se conectan hasta crearme redes con repetición, 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 y quede instaurado. Pero siempre recuerden, miren, si podemos, mi abuela tenía un dicho, y es que uno dice que uno puede ser bueno sin ser bobo, pero acá lo traduzco como podemos ser muy amables, pero también teniendo mucha firmeza. Y la invitación que yo siempre les hago a los papás es, revisémonos primero nosotros, ¿no? Porque a veces soy tan reactivo, porque me está dando tan duro la adolescencia de mi hijo, ¿no? Te necesitan,
necesitan tu seguridad, necesitan tu compañía, no te rindas, no los dejes a un lado, tú eres esa base segura, te necesitan como copiloto, pero como un copiloto que puede decir, bueno, puedes cometer errores, porque el error es de lo que más aprendemos. El adolescente no va a aprender de nuestro discurso y de nuestras experiencias como papás. Es que a mí me pasó, y es que en mi época, y es que yo hacía, ay no, o sea, si ustedes se ponen a pensar cómo era para ustedes, y para ellos peor aún, es potenciado, entonces nos tuercen los ojos. Y esa torcida de ojos a muchos les he visto que los hijos nos tuerzan los ojos, es como si le pegaran una puñalada. Pero les digo algo, en ese respeto que nos tienen nuestros hijos que a veces no nos responden, las emociones hablan. ¿Han escuchado que el cuerpo grita lo que la mente calla? Pues estos gestos de son estas emociones que no se están expresando. Entonces es cuando yo le digo, oye, me volteaste los ojos y sabes, me siento tan herida o me siento irrespetada cuando me volteas los ojos, pero creo que es que hay algo que me quieres decir y ay, no sé si es que sientes que te voy a regañar si me lo dices, pero ven, dímelo tranqui. Dime que, que yo voy a hacer todo lo posible por comprenderte. Lo que decía Lady, sean honestos. Mira, hay cosas que me dan rabia y que me hacen hervir la sangre y a veces quisiera pues darte un patadón y mandarte a volar. Sin embargo, mira, te amo y quiero comprenderte. Ayúdame a comprenderte. Para el hijo será como cuando uno aprende a bailar bachata o algo así, que al principio uno se siente todo bobo, como todo incómodo, pero miren, uno va cogiendo el paso y ustedes van aprendiendo a bailar con este adolescente y van a perder el ritmo en un momento otra vez y lo vas a pisar y él te va a pisar, pero si tú, ay, pero si no, espera, ¿qué pasó? Otra vez, paro yo, uso mi corteza prefrontal para gestionarme, para parafrasear, para preguntar, para decir, este niño necesita o este adolescente necesita mi atención. Sé que quiere aislarse un poco de mí porque se está conociendo, está creando su identidad. Y si bien yo no soy quien va a hacer de él lo que él quiere hacer. Es decir, muchos papás yo quiero que sea, dicen, yo quiero que sea médico, yo quiero que sea abogado. Ay, papás, yo sí les puedo decir, pues qué bonito que uno quiera que el hijo quiera hacer muchas cosas, pero primero la voz de ellos y apoyémoslo. No hay nada malo en el error, no hay nada malo en caerse. Lo malo es que yo no tenga esa figura compasiva, viendo la compasión no como el pesar, no como, ay, pobrecito mi niño, voy a hacer todo por él para que no se caiga. No, porque eso ya sería esa permisividad horrorosa que también hace un daño impresionante. El autoritarismo y la permisividad, era lo que tú hablabas al principio, le son los polos. Yo soy figura de autoridad, sí, señores, soy figura de autoridad, pero la autoridad la podemos sacar con esa movilidad. Claramente yo soy tu mamá, te puedo escuchar y me puedo quedar callada cuando te escucho. ¿Cuántos de ustedes sienten, por favor, levanten la mano, todos los que sientan que pueden escuchar sin decir nada? Bien, bien, 2, 4, 4 de pez, 5. vamos. A 5. Esa es la 5 de idea. 250. Y no se preocupen, papá, si descubrimos hoy que, uy, soy muy reactivo, creo que salto como un resorte cada vez que él me dice algo que yo siento que se me está saliendo de las manos. Porque yo no me preocupo cuando siento que algo lo tengo bajo control. Yo me angustio cuando algo se sale bajo control. Pero como hasta ahora vamos a adquirir la habilidad de decir, sabes, tengo miedo. Mi miedo, la mayor parte de las veces, se traduce en irritabilidad. Y saco nuevamente todo mi arsenal, que lo que hace es otra vez cerrar este conector. Y recuerden que estamos descubriendo este nuevo conector, tiene un voltaje diferente. Ay, además varía el voltaje. O sea, este no es el mismo voltaje. Ayer estaba, mejor dicho, de un genio y hoy está de un querendón y está divino. Entonces yo pienso que ahorita a la media hora va a estar igual de divino y querendón. Entonces lo fui a abrazar y ya se quitó. Chao.
Entonces cuando digo, ay, bueno, ahí está mi cerebro adolescente, en cambio, buscando su identidad y váyanse al cuarto a llorar tranquilos, vaya, usted llore su frustración tranquilos, porque sé que es que ya no está ese bebé y ese niño que cada vez que queríamos abrazarlo y apachucharlo ahí estaba Ya no dispuesto todo quiere. el tiempo. Ya no, ya no. Así es. Elena, en primer lugar, agradecerte a ti por siempre transmitir toda esta sabiduría basada en ese gran conocimiento. Sé que eres una estudiosa permanente de estos temas y eso lo hemos reconocido desde el inicio. Gracias por abrirte estos espacios, por permitirnos llevar ese mensaje a las familias y a los colegios que hacen parte de esta comunidad en Sistema Saberes. A todos los que asistieron el día de hoy, efectivamente esto va a quedar en YouTube, en el canal de Saberes, para que puedan consultarlo y compartirlo. Igualmente hay una pregunta, Elena, aquí para que nos ayudes, nos pongas tus datos en el chat, por favor, quienes quieran contactar a Elena. Como les decía, ella hace terapia individual, terapia familiar, con adolescentes, incluso la visto en talleres en colegios. Entonces, para que pueda ella darle sus datos a quienes estén interesados. Me voy con unas conclusiones valiosas y es que como padres siempre vamos, y suena cliché, pero siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que aprender a expresar eso. Esos miedos que tenemos que se traducen en un papá o una mamá gruñona, en un papá o una mamá distante, que no sabemos si mucho o si poco, dónde pongo, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo queme. Exacto. Entonces es entender que una de las herramientas que más nos compartes aquí es ese tema de ser compasivos. Hace unos años hice una actualización en los Andes sobre terapia compasiva y era muy interesante el concepto que ellos manejan y es ser compasivo, es sentir con el otro. Claro, yo no puedo llegar a decir, sí, tu sufrimiento es igual que el mío, yo nunca lo voy a poder, pero es sentarme al lado tuyo y tratar de sentir contigo, de escucharte, de preguntarte y validarte. Y en eso ha traducido la sesión de hoy, es cómo escuchamos a nuestros hijos, cómo compartimos con ellos y cómo en esa validación empiezo a conectar, para que en ese ejercicio de conectarnos podamos facilitar esa transición de su adolescencia, de transitar de estar en un núcleo familiar y desarrollar su personalidad, que es lo que finalmente queremos, que nuestros hijos sean autónomos, sean autosuficientes y puedan desarrollar pues un proyecto de vida que los haga ser felices. Entonces, gracias por eso. En el transcurso del año esperamos tener otros encuentros con Elena. Por favor, no olviden, ahí están los datos de Elena para cuando quieran contactarla. Ella puede brindarles los espacios de terapia en los que ella trabaja para quienes estén interesados. A todas las familias, muchas gracias, mil y mil gracias. Estar aquí significa que nos interesan nuestros hijos. Eso ya es un filtro. Quienes estuvimos acá es porque dimos, sacamos hora y media para sentarnos a aprender cómo estar con nuestros hijos. Y eso hace parte del antes del que les hablaba. Siempre hay que estar. Sea, yo dedico en mi día a día, por más trabajo que tenga, una lectura, así sea de 5 o un video de algunos muy buenos influencers que hay en internet. Elena, de hecho, tiene su canal en Instagram también, siempre saca pildoritas que nos van orientando, siempre 5 o 10 minutos para aprender algo, porque los desafíos que tenemos como padres son muchos. Entonces, vamos aprendiendo por el camino, seguimos consolidando esta comunidad para que más niños y niñas sean felices. Entonces, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Elena. Gracias por tu disposición y seguimos conectados en próximos encuentros. Muchas gracias a Gracias a todos todos. y recuerden siempre, no se rindan. Seguimos con esto. Gracias a todos. Chao, Listo, ahí descansen. quedan los datos de Elena, quienes quieran contactarla. Gracias. Chao, Elena. Chao. Sistema Saberes, más que una plataforma. Conectamos las familias con los colegios.